Bienvenidos nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Omar Pena y hoy quiero invitarte a detenerte conmigo en una pregunta que parece sencilla, simple, pero que tiene profundas implicaciones espirituales. ¿Qué significa realmente para un cristiano el domingo? Para muchos el domingo es simplemente un día de descanso o un día para estar en familia o un día para hacer compras, el día de salir, el día en que podemos mirar un poco más de televisión o el día en que, si tenemos tiempo, vamos a la iglesia. Pero, ¿es eso todo lo que significa el domingo para un cristiano? ¿Qué piensa Dios cuando su pueblo se reúne? ¿Qué sucede cuando una congregación abre las escrituras, ora, canta, escucha la predicación y participa de la cena del Señor? ¿Es simplemente una reunión humana o hay algo mucho más profundo? Hoy quiero que meditemos en una verdad. El domingo pertenece al Señor, no porque el calendario tenga poderes especiales, no porque esté solamente en un edificio, sino porque la Iglesia ha reconocido desde los primeros tiempos que el primer día de la semana está marcado por la resurrección de Jesucristo y por la reunión de su pueblo. Quiero que esta enseñanza no nos produzca solamente la obligación, tengo que ir a la iglesia. Quiero que nos produzca hambre de Dios, amor por la iglesia y deseo de adorar. El domingo comienza con una tumba vacía. Para entender el día del Señor, tenemos que comenzar en la resurrección. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y por supuesto, ¿qué encontraron? Encontraron una tumba vacía. La piedra estaba removida, la tumba vacía. Cristo había resucitado. El primer día de la semana quedó marcado para siempre por uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia. Jesucristo venció a la muerte. Pablo declara, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, en 1 Corintios 15:20. El domingo cristiano no comienza con una tradición humana, comienza con Cristo resucitado. Por eso Sproul relacionaba el primer día de la semana con la resurrección y con la identidad del día del Señor. El primer día de la semana aparece como un día de reunión en las Sagradas Escrituras. Ahora vayamos al libro de los Hechos. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Observemos tres cosas. El primer día de la semana, discípulos reunidos, palabra y comunión. No están simplemente reunidos para sociabilizar, están reunidos para escuchar la enseñanza apostólica, partir el pan, tener comunión unos con otros. Esto es importante. La iglesia primitiva no veía la reunión cristiana como algo secundario. La reunión era parte de su vida espiritual. La ofrenda también está relacionada con el primer día de la semana. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pablo está organizando una colecta para los santos y vuelve a aparecer la frase cada primer día de la semana. Esto no es una prueba aislada de que el domingo sea un mandamiento explícito con todas las características del sábado mosaico, pero sí forma parte de un patrón significativo. El primer día, reunión, ofrenda, comunión y enseñanza. La Iglesia Apostólica tenía una vida congregacional ordenada alrededor de ese día. Apocalipsis lo llama el día del Señor. Ahora llegamos a un texto particularmente importante. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día
del Señor. Juan utiliza una expresión que llegó a ser característica de la iglesia cristiana, el día del Señor. El término no significa simplemente un domingo cualquiera. Tiene un sentido de pertenencia, es el día del Señor. Por eso el domingo cristiano no debería ser visto simplemente como un día libre o mi día libre. Es una oportunidad privilegiada para recordar. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo reina y Cristo volverá. Dios realmente quiere que nos congreguemos. Ahora llegamos a la pregunta pastoral. ¿Es realmente importante congregarse? Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Observemos que el texto no dice congréguense cuando tengan ganas. Dice no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos ser exhortados. También necesitamos ser corregidos. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos cantar juntos. Necesitamos orar juntos. Necesitamos recibir el ministerio de la iglesia. Robert Goodfried señala que Hebreos 10:25 debe hacernos preguntar seriamente por qué la Biblia advierte contra abandonar la reunión de la iglesia. ¿Yo puedo adorar a Dios en mi casa? Aquí aparece una frase muy común. Yo no necesito ir a la iglesia, puedo adorar a Dios en mi casa. La primera parte puede ser verdadera. Sí debemos adorar o podemos adorar a Dios en nuestras casas. Debemos orar en casa, leer la Biblia en casa, cantar en casa, pero la segunda conclusión es incorrecta. No reemplazamos la adoración comunitaria por la adoración privada. La Biblia enseña ambas cosas como una verdad importante. Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en Mateo 18:20. Y Hechos 2:42 describe a los primeros creyentes perseverando. ¿Perseverando en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento. El cristianismo cambia el yo por el nosotros. Esto es profundamente importante. Cuando Cristo nos salva, no solamente nos reconcilia individualmente con ese Dios santo, nos incorpora a su pueblo. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros, pues, sois el pueblo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos un cuerpo, no individuos espirituales desconectados. Por eso el domingo tiene una dimensión comunitaria. Nos reunimos porque somos una familia espiritual. Y cuando alguien dice, yo puedo ser cristiano sin la iglesia, hay que preguntarle con mucho amor, ¿cómo vas a vivir las responsabilidades de ser parte del cuerpo si te separas del cuerpo? La iglesia no es un edificio, pero debemos aclarar algo. Cuando decimos voy a la iglesia, en realidad hablamos de una reunión del pueblo de Dios. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el pueblo comprado por Cristo. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso el domingo no consiste simplemente en entrar a un edificio, consiste en reunirnos como pueblo redimido delante de nuestro Dios. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? La Biblia nos muestra varios elementos. Escuchamos la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende con toda doctrina. Oramos.
Es lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Cantamos, como dice Efesios 5:19, que seamos llenos del Espíritu Santo, y eso va a expresarse en adoración verbal, cantada. Damos gracias a Dios, como dice Colosenses 3:16, de la misma manera que adoramos a Dios. Participamos de los sacramentos o los mandamientos, las ordenanzas que el Señor nos dejó, como dice Mateo 28:19 y 1 Corintios 11:23 y 26. Tenemos comunión unos con otros, como dice Hechos 2:42. La confesión de fe de Westminster enumera precisamente la lectura de las Escrituras, la predicación, la oración y el canto y los sacramentos entre los elementos ordinarios del culto público. Por eso, la reunión dominical no debe convertirse simplemente en música más el mensaje más la despedida. Es mucho más. Es el pueblo de Dios respondiendo a Dios mediante los medios que Él ha establecido. Dios es quien define cómo debemos adorar. Aquí aparece un principio profundamente importante también de la teología bíblica. No inventamos nuestra adoración según nuestras preferencias. La confesión de Westminster lo expresa diciendo que el culto aceptable debe ser instituido por Dios y regulado por su voluntad revelada. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo quiere ser adorado. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. No se trata simplemente de me gusta este estilo, me emociona esta canción, me gusta este predicador. La pregunta principal ¿es bíblico? El domingo no es para entretenernos. Aquí necesitamos ser muy honestos. Vivimos en una cultura donde todo tiene que entretenernos. Videos, redes sociales, música, películas, publicidad. Todo busca captar nuestra atención y existe el peligro de que llevemos esa mentalidad al culto. Queremos que sea divertido, que sea emocionante, que me haga sentir bien, pero la adoración no existe principalmente para hacernos sentir cómodos, existe para glorificar a Dios. Puedo decir, producir gozo, puede producir gozo, debe producir gozo, pero nuestro gozo surge de contemplar a Dios, no de convertir el culto en un espectáculo público. La reverencia también importa. Hebreos 12:28 dice, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Observemos gratitud, temor, reverencia. Sproul insistía en la importancia de recuperar la comprensión reverente de la adoración. Cuando la iglesia se reúne, no estamos simplemente participando de una actividad social, estamos acercándonos al Dios que es 3 veces santo, santo, santo. Esto no significa estar serios todo el tiempo. La Biblia también habla de gozo, pero nuestro gozo debe ser gozo reverente. Podríamos definirla así, a la reverencia. La reverencia es la actitud de profundo respeto, asombro, temor santo, humildad y obediencia correspondiente a quien reconoce la grandeza, santidad, autoridad y majestad de Dios. En otras palabras, reverenciar a Dios es reconocer quién es Dios y responder ante Él de una manera que corresponda a su gloria. El domingo es un día de gozo. Por eso el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Qué hermoso! No dice me obligaron, dice me alegré. Y esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. La reunión del pueblo de Dios debería producir una profunda alegría de corazón. ¿Por qué? Porque allí encontramos la palabra de Dios, la comunión unos con otros, la oración,
el canto, la cena del Señor, la exhortación y sobre todo la proclamación del Evangelio. El domingo nos recuerda el Evangelio. Cada domingo es una oportunidad para recordar, somos pecadores, Cristo murió, Cristo resucitó, tenemos perdón, tenemos esperanza, Cristo reina y también Cristo volverá en gloria. El domingo tiene una orientación profundamente cristocéntrica. No nos reunimos simplemente para sentirnos mejor, nos reunimos para encontrarnos con la verdad de Cristo en la gloriosa palabra de las Escrituras. La predicación es central. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, la predicación bíblica no es un accesorio. Cuando la iglesia abre las Escrituras y proclama fielmente la palabra, Dios alimenta a su pueblo. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. El domingo necesitamos la palabra de Dios, no simplemente opiniones, no psicología disfrazada de sermón, no motivación. Lo que necesitamos es la palabra pura y fiel de Dios. Necesitamos escuchar la palabra juntos. Hay algo que ocurre cuando escuchamos la palabra comunitariamente. No estamos solamente aprendiendo, estamos siendo formados como pueblo. Una iglesia escucha, una iglesia responde, una iglesia canta, una iglesia ora, una iglesia confiesa, una iglesia aprende, una iglesia es enviada. Por eso el culto dominical forma parte de nuestra identidad. Una nota en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor apunta a Cristo. Cuando la iglesia participa de la cena del Señor, recuerda el sacrificio de Cristo. 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observamos dos direcciones. Miramos hacia atrás, Cristo murió. Miramos hacia adelante, Cristo viene y mientras tanto la iglesia permanece unida en Cristo. El domingo nos recuerda que no somos autosuficientes. Esto toca directamente nuestra cultura que vivimos en el día de hoy. Vivimos diciendo, yo puedo solo, no necesito a nadie, mi fe es personal, pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Necesitamos hermanos que nos animen. Hebreos 10:24 dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Vemos? ¿Ves? No podemos estimularnos unos a otros si nunca estamos juntos. Cuando no tengo ganas de ir a la iglesia. Ahora llegamos a algo muy práctico. ¿Qué pasa cuando el domingo llega y no tenemos ganas? Estamos cansados, tuvimos una semana difícil, dormimos mal, estamos preocupados, tenemos problemas y pensamos, hoy no voy. A veces realmente existen razones legítimas, enfermedad, trabajo necesario, cuidado de alguien, situaciones familiares graves. La Biblia reconoce deberes de necesidad y misericordia. La tradición reformada también ha destacado que la observancia del Día del Señor no debe impedir obras necesarias o de misericordia. Pero otra cosa es convertir eso en no tengo ganas, en una forma habitual de vivir. Porque el culto no depende solamente de cómo me siento. Dios sigue siendo digno de adoración, aunque yo esté cansado. ¿Qué pasa cuando el culto no me gusta? Esta es otra pregunta importante. Esa iglesia no tiene la música que me gusta. El predicador no me entretiene. No cantan mis canciones favoritas. Pero aquí debemos recordar, el culto no gira alrededor de nuestras preferencias.
Preguntémonos, ¿se predica la palabra? ¿Se honra a Cristo? ¿Se adora al Dios verdadero? ¿Se ora? ¿Se canta bíblicamente? ¿Se administran correctamente los sacramentos? ¿Existe comunión cristiana? Si la respuesta es sí, debemos aprender a amar aquello que Dios ama. El domingo también es descanso. El concepto bíblico del Día del Señor incluye también el descanso. La tradición confesional entiende el día como un tiempo especialmente apartado para Dios, incluyendo descanso de las ocupaciones ordinarias y dedicación a la adoración y a obras de necesidad y misericordia. ¿Por qué? Porque somos criaturas, no máquinas. Necesitamos detenernos. El domingo nos recuerda, el mundo puede continuar sin mí. Dios sigue gobernando. Mi trabajo no es Dios. Mi productividad no es mi identidad. Mi descanso puede ser una declaración de fe. Dios sostiene al mundo, no yo. Aquí quiero introducir una precisión histórica. Juan Calvino no quiso que el domingo se convirtiera simplemente en una copia legalista del día sábado judío. Para él, Cristo es el cumplimiento del significado espiritual del sábado. Por eso, no significa que las reuniones fueran opcionales. Calvino defendió la necesidad de reuniones ordenadas para escuchar la palabra, administrar los sacramentos y practicar la oración pública. Esto nos ayuda a evitar dos extremos: el legalismo. Dios me acepta porque guardo correctamente el domingo. El individualismo. El domingo no importa, puedo vivir mi fe completamente solo. El Evangelio nos lleva a otro lugar. Cristo nos salvó por gracia y precisamente por eso queremos reunirnos con su pueblo para adorarlo. El domingo no nos salva. Quiero dejar esto absolutamente claro. No somos salvos porque vamos a la iglesia. No somos justificados porque asistimos todos los domingos. No obtenemos la salvación por cumplir una práctica religiosa. Somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo, como nos explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero precisamente porque hemos sido salvados, queremos adorar al Salvador. La asistencia no es la raíz de nuestra salvación, es el fruto de una vida que pertenece al Salvador, a Jesucristo. ¿Qué ve Dios cuando su pueblo se reúne? Esta es quizás la pregunta central de todo este devocional. ¿Qué es lo que Dios ve? Ve pecadores redimidos, ve hombres y mujeres que necesitan su palabra, ve familias, ve ancianos, ve jóvenes, ve niños, ve personas heridas, ve personas que están luchando, ve personas que vienen cansadas, ve personas que llegan con lágrimas y sobre todo ve un pueblo que Cristo compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Apocalipsis 5:9 dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Cuando la iglesia se reúne, Cristo está en el centro. El domingo no es ir a ver el culto. Quiero proponerte un cambio de lenguaje. No digamos simplemente voy al culto o voy a la iglesia. Digamos voy a adorar, porque no somos espectadores, somos participantes. Cuando cantás, estás adorando. Cuando escuchás atentamente, estás adorando. Cuando orás, estás adorando. Cuando das, estás adorando. Cuando recibes la palabra, estás adorando. Cuando animas a un hermano, estás adorando. Preparemos el corazón para el domingo. La adoración comienza antes de entrar al templo. ¿Cómo llegamos? ¿Llegamos corriendo, discutiendo, distraídos, pensando solamente en lo que haremos después? Podemos prepararnos.
Hoy sábado, dediquémonos a orar, leer el texto bíblico, dormir adecuadamente, ordenar nuestras tareas, llegar a tiempo, orar por el pastor, orar por la congregación y decir, Señor, quiero encontrarte en tu palabra. La confesión de fe de Westminster inclusive habla de preparar el corazón y ordenar previamente los asuntos ordinarios para dedicar el día al Señor. El desafío a nuestra generación. Quizás uno de los mayores desafíos actuales no es que la gente haya dejado de creer completamente en Dios, es que hemos aprendido a tratar a Dios como una parte de nuestra vida, el trabajo, la familia, el entretenimiento, el dinero, las redes sociales y Dios. Pero la Biblia presenta otra realidad. Dios no quiere ser una parte de nuestra vida. Dios es el Señor de toda nuestra vida. Y el domingo nos recuerda precisamente eso. Y cuando pensamos en el domingo tenemos que pensar también en la gloria de Dios. Recordemos nuestro devocional especial anterior. ¿Para qué estoy viviendo? La respuesta es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, el domingo es una oportunidad concreta para vivir esa verdad. Cuando la iglesia se reúne, Dios es glorificado, Cristo es anunciado, el Espíritu obra mediante la palabra, los creyentes son edificados, los perdidos escuchan el Evangelio y la iglesia es fortalecida. El domingo se convierte en una celebración de la gloria de Dios. Pero también quiero que nos hagamos una pregunta personal. Ahora quiero preguntarte algo. No pienses en otra persona, piensa en vos mismo. ¿Qué lugar ocupa el culto dominical en tu vida? ¿Es una prioridad? ¿Es una costumbre? ¿Es una carga? ¿Es algo que haces cuando no tienes otro plan? ¿O realmente esperas con alegría reunirte con el pueblo de Dios? Como dijimos antes, el Salmo 122.1 nos declara esta verdad. Yo me alegraré con los que me decían, o me alegré, mejor dicho, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Quiero proponerte algo para este próximo domingo. Antes de salir de tu casa, haz una oración sencilla diciéndole al Señor de la siguiente manera. Señor, este día pertenece a ti. Hazme amar tu palabra. Hazme amar a tu pueblo. Hazme adorar a Cristo. Quita de mí el orgullo, la distracción y el egoísmo. Que no vaya simplemente a una reunión, que vaya a adorarte. Y cuando llegues, no seas solamente un espectador, adora, escucha con atención, ora con fervor, canta con alegría, recibe las escrituras, sirve a los hermanos, anima y contempla a Cristo. Cristo es el centro de ese día, del día del Señor y de nuestra reunión. ¿Por qué nos reunimos el domingo? No simplemente porque es una tradición, no simplemente porque siempre lo hicimos. Nos reunimos porque Cristo resucitó. Él vive y permanece para siempre. La tumba está vacía, la muerte fue vencida, el Evangelio es verdadero. Cristo reina y nosotros pertenecemos a Él. Por eso, cada domingo podemos decir, Cristo ha resucitado. Y la iglesia responde, verdaderamente Él ha resucitado. Dirijámonos al Padre Celestial. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias porque no nos has dejado aislados, sino que nos incorporaste a tu pueblo. Perdónanos cuando
hemos tratado la reunión de tu iglesia como algo secundario. Perdónanos cuando hemos puesto nuestras preferencias por encima de tu gloria. Perdónanos cuando hemos amado más nuestro descanso que tu presencia. Dios, danos un corazón como el del salmista, que diga: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Haz que amemos tu iglesia, haz que amemos tu palabra, haz que amemos la adoración, haz que nuestros domingos no sean simplemente días libres, que sean días en los que recordemos especialmente que Cristo vive, que Cristo reina y que en un momento de esta historia Cristo volverá. Ayúdanos a congregarnos fielmente, a escuchar tu palabra con reverencia, a cantar con alegría, a orar con fe, a participar de los sacramentos con gratitud, a servirnos unos a otros, a vivir toda nuestra semana para tu gloria. Y esto te lo pedimos en el nombre glorioso de aquel que se entregó y murió por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este devocional especial sobre el Día del Señor. Quiero que te vayas hoy con una sola pregunta. ¿Qué significa para mí el domingo? ¿Es simplemente el último día del fin de semana o es una oportunidad preciosa para detenernos, recordar el Evangelio y reunirnos con el pueblo que Cristo compró con su sangre preciosa? No somos salvos por ir a la iglesia, pero aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Cristo deberían encontrar gozo en reunirse con su pueblo. Por eso, cuando llegue el próximo domingo, no pienses simplemente: tengo que ir a la iglesia. Pensá: tengo el privilegio de reunirme con el pueblo de Dios para adorar al Cristo resucitado. Y cuando escuches la palabra, escucha como alguien que necesita la voz de Dios. Cuando cantes, canta como alguien que ha sido redimido. Cuando ores, ora como un hijo delante de su Padre. Cuando veas a tus hermanos, recuerda: somos una familia comprada por la sangre de Cristo. Y cuando termine el culto, no dejes la adoración en el templo, llévala con vos, porque el domingo nos prepara para vivir toda la semana, coram Deo, delante del rostro de Dios. Hasta nuestro próximo devocional. Si Dios lo permite, que el Señor nos conceda amar su palabra, amar su iglesia y amar cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Muchas gracias.